Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Saludo así como aparecen. Diana Fuentes, filósofa, profesora investigadora de la UAM Xochimilco y parte del comité editorial de la revista Común. Bienvenida, buena tarde. Hola, mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Ahora me tocó con Federico y con Tere y eso es todo un gusto, no me había tocado. Y bueno, y también que me invitan a la mesa de periodistas, no siendo una periodista, es una cosa magnífica. Gracias, gracias. Y bueno, tenemos ya aquí también a Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, panelista de la Mesa Roja de Pie de Página. Tere, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Marta Olivia. Diana, Federico, un placer. Qué bonito encontrarnos también por acá, Diana. Gracias. Y Federico Bonazo, músico, escritor, analista político, cronista y en sus ratos libres, ¿qué haces, Fede Bonazo? No, si sigo dándome títulos a mí mismo, voy a terminar de hacer el oso. Apenas un ciudadano que opina y que se siente muy honrado de estar ante dos ciudadanas y una periodista como tú, que realmente se dedican a los temas de los que hablan. Yo solamente soy un colado opinando desde ningún expertise, simplemente desde el corazón y de procurar estar informado en un mundo donde informarse es cada vez más complicado, querida Marta Olivia. Gracias, Fede Bonazo, por también tu humildad y bueno, ahí disfrutamos tus estados y sobre todo estas polémicas sabrosas en las redes sociales de los tres, muy alentador leerlos. Empezamos con el tema que tiene que ver con, bueno, uno de los temas que la Casa Blanca, por su parte, habla de que ya el sábado 1 de febrero, empiezan los aranceles del 25%, para México. Y por el otro lado, la respuesta de la presidenta diciendo, tranquilos, no creo que suceda, con una ecuanimidad y una tranquilidad. Y bueno, también ya el candidato prospecto para ser secretario de Comercio habla y aclara que estos van a ser entre marzo y abril. ¿Qué nos quiere decir Diana Fuentes, Donald Trump, con estos gritos? Y bueno, esta es una parte que quisiera dividir en dos partes, la otra es la CELAC y lo que sigue, porque pues, el tema Trump se me hace que es el más relevante, no él, sino todo lo que conlleva. Adelante, Diana. Bueno, yo creo que evidentemente lo que a nosotros de pronto nos pone en un impasse son los gritos, ¿no? La belicosidad, la hazaña con la que se desplaza Trump y el discurso que erige, pero eso tampoco debe hacernos evadir el hecho de que los Estados Unidos, sus grandes capitales, sus grandes empresarios, sí están en una situación de competencia efectiva por los mercados mundiales. Y eso implica que su gobierno, y ahora un gobierno cuya imbricación o casi amalgama con algunos de esos capitales es evidente, requieren sí tener políticas que, digamos, les permitan a esos grandes capitales colocarse en esa disputa. Por lo tanto, aunque hay mucho sí de un discurso que pretende utilizar el miedo y el poder geopolítico de esa nación para sentar o hincar incluso, que eso es lo que buscarían, a distintos mandatarios, a naciones completas, en realidad no solo es esa intencionalidad de dominio la que está detrás de este asunto. Y creo que ese es el tema verdaderamente fuerte y el que hay que tomar en consideración al pensar en el efecto real que puede tener. Creo que es un juego de fuerzas, ¿no? Es un problema de correlación de fuerzas, decían los clásicos, al pensar la política. Y esto implicará qué tanto puede hacer Donald Trump de lo que quiere hacer. Pero yo creo que genuinamente considera, o en su lógica, hay realmente la mirada de que la forma de fortalecer la política económica de esa nación y de colocar a esos capitales de manera favorable en la disputa que se está librando en el mundo por los mercados, por las materias primas y por las tecnologías, implica
que tiene que cerrar su nación, y cerrarla, digamos, es de alguna manera pasa por la economía y pasa por el tema de los aranceles. Eso también tiene este doble juego, es una materia económica, pero es una materia política, lo que implica de muchas maneras que también tiene que colocar regionalmente a ciertas naciones en la misma sintonía, pero de modo subordinado. Y ahí es donde nos está pensando a México y a buena parte de América Latina, ¿no? Creo que esto es lo que hay que tener en consideración, porque yo creo que es adecuada la postura de Claudia Sheinbaum, de nuestra presidenta, en el sentido de que no debemos dejarnos llevar por el escándalo, ¿no? Por la vociferación de lo que todo esto implica, pero creo que también se lo están tomando en serio y en esa misma medida están tomando o teniendo resoluciones que pongan en la balanza la posibilidad de que esto suceda. Y claro, habría que analizar con mucho mayor precisión, eso es materia de economistas, ¿no? Pero habría que analizar con mucha mayor precisión en qué ámbito se está pensando esto, ¿no? Porque pensamos en aranceles y, híjole, pues son las relaciones económicas entre México y Estados Unidos son muy complejas, pasan por muchos planos y no en todas la disputa será igual, ni en todos esas posibles modificaciones tendrán el mismo impacto. Y se dice mucho, ¿no? Hay muchos economistas que han señalado el hecho de que si se impusieran aranceles, quienes tendrían o pagarían el costo de esto serían los propios consumidores en los Estados Unidos. Yo creo que eso es correcto y los economistas son quienes saben del asunto, pero tampoco hay que perder de vista que esto también al interior, ¿no? de la digamos, dinámica interna de la economía en esa nación, supone que al interior también hay pleitos y también hay disputas, ¿no? Lo vimos en una materia tan sencilla como el problema entre Zuckerberg o cómo Zuckerberg entró ya en relación con Trump, pues porque veía que Elon Musk estaba ya susurrándole al oído, y entonces esa es una disputa entre capitales en los mismos Estados Unidos. Entonces yo creo que es materia de economistas, como decía, pero sí creo que el hecho de anunciar los aranceles no es solo, ¿no? Una manera de obligar a las naciones como la nuestra, que tiene una relación de profunda dependencia, desafortunadamente, de los Estados Unidos aún, no solo se trata de obligarnos, sino que en realidad también sí refleja el desplazamiento que ha habido de lo que era el dogma del neoliberalismo a una política proteccionista que pasa por cerrar, ¿no? el flujo de mercancías y de capitales a los Estados Unidos. Gracias, Diana. Y justamente hoy el The Wall Street Journal, este medio de comunicación influyente que habla de economía y finanzas y negocios, ha dicho hoy que los aranceles de Trump son ineficientes y son un riesgo para el comercio. También señala que si bien los aranceles, los impuestos han aumentado ligeramente los ingresos fiscales de los Estados Unidos, su efecto sobre la inflación, el crecimiento económico y el déficit comercial ha sido mínimo. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, Tere Rodríguez de la Vega? Bueno, creo que reconforta la tranquilidad con la que la presidenta reaccionó hoy a un pánico generalizado ayer en redes sociales, así como de todo el mundo corriendo en una misma oficina de, ¡ay, ya llegaron los aranceles, llegaron los aranceles! Reconforta y sin embargo creo que estamos ante una situación inédita, ante la cual se necesitará una estrategia económica y de bilateralidad y de gestión de la bilateralidad muy sofisticada. Esperemos que estemos en condiciones de llevar a buen puerto. Por un lado, me quedo con los análisis que han apuntado que a mediano plazo nos debería preocupar menos el exabrupto, declarativo y amenazante permanentemente de Donald Trump. ¿Por qué lo digo? Porque a mediano plazo una política así de agresivamente arancelaria impactaría inflacionariamente también
a los compradores, a los consumidores en Estados Unidos, porque el mercado estadounidense es un mercado muy acostumbrado a que sus patrones de consumo no se vean afectados, incluso tienen patrones de consumo por temporada, que si se ven afectados genera fenómenos de opinión pública y de disgusto y de zozobra específicos. A mediano plazo también la política proteccionista de Donald Trump no coincide y no comulga con la política aún neoliberal que mantienen grandes empresas muy importantes para la economía norteamericana, y no solo, sino porque geopolíticamente una política arancelaria agresiva de Donald Trump con sus más importantes socios comerciales, pues no ahorita, sino a mediano plazo, pues significa un incentivo para una necesaria diversificación en los compromisos comerciales de estas economías. Y una diversificación a mediano plazo, pues fortalece a China, y mucho de la política económica de Trump, en realidad la principal variable que tiene es esa competencia de una economía estadounidense en declive, con los más importantes puntales, el tecnológico y 10 Noticia, por ejemplo, ante una economía pujante como la de China, ¿no? Entonces, tenemos un mediano plazo menos temerario que el corto plazo. El problema es que una política arancelaria para México, con la dependencia económica que tenemos de la exportación hacia allá, pues tendría impactos en la economía mexicana muy a corto plazo. Entonces, el problema es cómo evitar una crisis a corto plazo, aun cuando sabemos que en el mediano plazo los márgenes de maniobra de Trump no son tan potentes como los que está escupiendo y vomitando todos los días. En ese sentido, me quedo con lo que ayer se decía en este programa de Sin Muros, de hay que repetir casi como mantra, Donald Trump no es invulnerable, pero sí tenemos un corto plazo complicado por su política de chivo en cristalería en su arribo al segundo periodo al frente de la Casa Blanca, ¿no? Veremos qué pasa el sábado y cómo reacciona ya ante la noticia concreta de lo que haya o no pasado. Confío en la seguridad con la que hoy la presidenta, pareciendo tener alguna información, dice esto no va a ocurrir, no creemos que vaya a ocurrir, pero bueno, a inicios de la siguiente semana lo sabremos. Gracias, Tere Rodríguez. Fede Bonazo, hay quienes han dicho que esto de los aranceles es pegarse el tiro en un pie. Y bueno, ya General Motors ha dicho que podría transferir parte de su producción de México a Estados Unidos precisamente por estos aranceles. Además de que esta empresa señala que tiene capacidad de producción en Estados Unidos libre para asumir parte de las unidades que manufactura en México y Canadá. Al final estamos en veremos, pero ¿cuál es tu lectura al respecto? Bueno, me sumo a lo que han dicho Diana y Tere en cuanto a la reflexión central de que este cuate, una cosa son las bravuconadas y otra es la realidad económica que también lo rodea a él, y que por tanto no va a poder cumplir con la mayoría de sus amenazas, o va a tener que moderarlas a la hora de convertirlas en hechos concretos en la relación comercial con el mundo. A mí me preocupa el factor ideológico que hay detrás de esto, es decir, cuando impacta en la economía el nacionalismo férreo que este hombre promueve, cuando impacta en la economía la expulsión de migrantes, cuando impacta en la economía una manera de ver el mundo que, si atendemos a, como muy bien decía Diana, lo que dicen los economistas, pareciera a veces que Trump es un agente voluntario o involuntario, encubierto o tonto de China misma, es decir, porque tantas de estas medidas van a favorecer, si Estados Unidos se cierra en sí mismo, al crecimiento de China. Ya vemos la amenaza de 10% de aranceles a la potencia asiática, que es otra más de las declaraciones que veremos si se cumplen o no. El sábado veremos si este 25% en el corto plazo, como muy bien señalaba Tere, va a concretarse y por tanto afectar a México, pero lo que estamos viendo sin duda son las señales de una concepción de mundo, más allá de los efectos que esto tenga sobre la economía, de que, profundamente preocupantes, que también uno pensaría que el mundo no puede regresar a un calco de lo que fue
el nazismo, el fascismo que azotó la mitad del siglo pasado, pero hay señales que no dejan de preocupar. La deshumanización del migrante y la persecución del migrante que nos han arrojado escenas. Abro paréntesis, desde luego no es un drama que haya comenzado con Trump, pero que estamos viendo ahora mucho más acentuado, al menos en el terreno también del regocijo y de la propaganda que se hace con el regocijo de la persecución de los distintos, de los que tienen otro color de piel, a los que se llama criminales, a los que se llama ilegales. Y son escenas preocupantes porque hablan de que por lo menos durante un tiempo, no solo él, sino una camarilla que lo acompaña, está permitiendo este terrible abuso de los derechos humanos que preocupa y cuyas consecuencias humanitarias también están en el terreno de la alarma y de la preocupación que tenemos todos en este momento. En cuanto a las maniobras económicas, veremos, ¿no? La caída de Nvidia ayer por la aparición, o antier por la aparición de esta nueva inteligencia artificial, que yo creo que es un terreno donde se dirime muchísimo la batalla tecnológica, el de la inteligencia artificial, tras la aparición de la inteligencia artificial china, DeepSeek. Bueno, es una señal ya concreta de que China y otros países y regiones económicas del mundo no estaban del todo adormecidas, que ya venían pensando respuestas a este proteccionismo de los Estados Unidos, donde también, muy bien, como decían Diana y Tere, vemos cómo se enfrenta un neoliberalismo obligado a repensarse a sí mismo con un capitalismo regulado, como podría ser el de China. En esa fuercitas de concepción económica, de modelo económico, también Estados Unidos está buscando cómo readaptarse. La caída de Nvidia es un ejemplo concreto de lo que estaremos viendo en los próximos años, este combate entre las dos grandes potencias o regiones. También, y lo podemos conversar en alguna otra intervención, esto implica un llamado político y económico de unidad, por lo menos a la región latinoamericana, que vemos que por el momento parece no muy proclive a concretarse, ¿no? Seguimos muy divididos en los organismos que nos representan y nos unifican, y con un México muy casado, por razones evidentes y más que claras, con la economía de América del Norte. Gracias, gracias Federico. Y precisamente hablando de todo esto, de la integración, de la regionalidad, pues tenemos esta semana la suspensión de esta reunión de la CELAC. Recordemos que los temas fundamentales de la CELAC, que nace en 1996, son pues sobre todo promover el desarrollo, revisar los temas de migración, el hambre, la pobreza, el desarme y las drogas. En este sentido, y tenemos que hablar de Petro y sobre todo la CELAC y cómo se enfrentan los estados de la región a pues a Donald Trump y a los Estados Unidos. Diana Fuentes. Sí, bueno, son muchas cosas las que hemos visto en estos días, ¿no? Evidentemente esta respuesta de Petro de un modo entusiasma muchísimo que un mandatario, digamos, no se acobarde ante la necesidad de responder en un tono fuerte a Donald Trump. Eso y el lenguaje con el que lo hizo, ¿no? Lo que puso en el centro, es algo que no deja de entusiasmar porque pues nos saca un poco de la diplomacia esta que parece siempre ser más del lobby y del tanteo y de el cuidado de las formas frente a un sujeto que no tiene ningún reparo y que no le interesan las formas y que nos ve como subordinados. Con todo y eso, es un hecho que este tipo de confrontaciones tienen costos, ¿no? También costos hacia afuera y costos hacia adentro. Y esto me parece importante porque cuando pensamos, ¿no? Y nos entusiasma a muchos y a muchas, no a todos, pero a muchos y a muchos ver una respuesta de este tipo, podríamos preguntarnos si México no podría haber tenido una respuesta semejante, ¿no? Mucho más así mediática, por decirlo de algún modo. Y creo que acá no hay que perder de vista el hecho de que la ecuación también pasa
por la desestabilización interna que esto produce con las propias oposiciones locales, ¿no? Entonces, esto me parece relevante también para medir de qué modo se puede concebir una fuerza regional que haga o no una cierta resistencia a las políticas que está anunciando y que ya está empezando a concretar Donald Trump. La CELAC, uno de sus últimos grandes acuerdos tuvo que ver con algo que más bien es su perfil. Su perfil está en sus principios, es más bien de carácter articulatorio, ¿no? Y en ese sentido, uno de sus últimos grandes acuerdos tuvo que ver más bien con el combate a la corrupción. Esto me parece importante porque cuando pensamos en este foro, en este espacio de encuentro, nos podría hacer suponer que allí quizás sea la instancia, el lugar en el cual podrían tenerse miradas y a establecerse acuerdos que permitieran entonces sí poner un freno a lo que está sucediendo. Sin embargo, no soy tan optimista sobre lo que este espacio ha hecho ya en el pasado respecto de estos temas, ni de los alcances efectivos que ha tenido. Entonces, sin descartar la importancia que esto tendría, la necesidad evidente de que hubiera acuerdos regionales, particularmente en América Latina, que permitieran visibilizar nuestras problemáticas transversales y frente a ellos tener una política unitaria, creo que desafortunadamente es algo que en el pasado reciente no se ha logrado. Además, por las enormes diferencias que nos constituyen, a pesar de estas problemáticas que nos atraviesan. No podemos comparar, ¿no?, el lugar que ocupa Colombia en el problema incluso migratorio al que ocupa México. Nos quieren volver ese tercer país seguro y nos quieren convertir, ¿no?, en realidad la mediación que ponga freno y que tenga que lidiar con los flujos migratorios. Y me parece que ese es un papel distinto del de muchas otras naciones. Tampoco podemos pensar en la Latinoamérica nuestra como una unidad que no es, por muchas razones, algunas muy desafortunadas. Brasil ha sido para muchos un subimperio en la región porque ha tenido una política de dominación de las naciones colindantes, pero también de una plena articulación a los Estados Unidos, no en los años de los gobiernos de Lula o de Dilma, pero sí en su historia, en el siglo XX. Entonces, en realidad tenemos una serie de complejidades enormes a la hora en la que pensamos en esa unidad latinoamericana. También, aunque podamos pensar en las empatías que puede haber entre ciertos líderes de los gobiernos progresistas actuales, la complejidad de nuestras problemáticas sigue siendo diversa. No es comparable la realidad de México con la de, digamos, no sé, pensemos en naciones donde hemos estado en esa situación parecida a Bolivia o Ecuador en el momento en el que lo gobernaba Correa, o la propia Argentina antes de la situación actual. Es decir, a pesar de todo esto, México tiene una situación geopolítica muy particular, pero creo que sí sería muy importante que entonces sí se construyeran las bases mínimas necesarias para un espacio que sí tenga las herramientas, que sí tenga las estrategias y la estatura de miras como para establecer un acuerdo que favorezca a nuestras naciones en una perspectiva digamos, de contención de lo que ahora nos podría ser una realidad común y una perspectiva, por supuesto, de izquierda. Entonces, creo que ojalá que México mire más hacia el sur, a pesar de desafortunadamente encontrarse muy al norte, ¿no? Gracias, gracias, Diana Fuentes. Y en ese sentido, Tere Rodríguez de la Vega, esta cancelación de la cumbre de CELAC por falta de consenso, dice la presidenta de Honduras, que es ahorita la presidenta pro tempore, ¿qué significa eso y cómo se ve desde México? Hay quienes halagaron mucho la forma en cómo Petro se le plantó ahí a Donald Trump y que también están cuestionando, ¿y México dónde estamos, no? ¿Dónde estamos cuando se dijo, por ejemplo, que la presidenta no iba, que iba a ver quién podría ir, ¿no? Pues sí, o sea, creo que lo que pasó entre Colombia y Estados Unidos y lo que toca a la reacción del presidente colombiano no puede no emocionar a los pueblos, ¿no? El problema es que las relaciones bilaterales no se trazan entre los pueblos, sino entre los gobiernos, y los gobiernos tienen que
cuidar otro tipo de equilibrios. En este sentido, estas exigencias por ejemplo, Claudia Sheinbaum de plántale cara de manera más tajante, pues sí, no sé, es como cuando le dices al niño acosado por un bully de la escuela, contéstale. Pues el niño te dice, no, espérate, pues el que va a la escuela todos los días y el que va a sufrir las consecuencias y mañana le contesto soy yo, ¿no? Eh, y sin embargo entusiasmó y generó un efecto de enaltecimiento del sentir regional latinoamericano, que es importante, que no es pasajero, y que además queda en la memoria política de estos pueblos, que son los que en última instancia tendrán que hacer como frente desde sus naciones a lo que venga dictado por la política exterior de chivo en cristalería de Donald Trump, ¿no? Nos gustaría sin duda que lo que ocurrió ayer en el plano simbólico como efecto Petro y de la reacción de Petro, es decir, el residente, la canción de los Tigres del Norte con Zac de la Rocha dando vueltas por aquí, por allá, de somos más americanos que todos los gringos juntos, el mismo Bad Bunny, es decir, toda esta unidad incluso que atravesaba muchas pinturas políticas, esta unidad latinoamericana, pues fuera en realidad el correlato simbólico de una unidad real, y esa unidad real se teje en gestos políticos concretos, y me parece que la convocatoria de reunión a la CELAC era eso, más allá de su capacidad concreta de impacto en otro tipo de planos, y una que se te tendría que estar tejiendo más a largo plazo, que es una unidad económica latinoamericana que pueda hacer un contrapeso en la geopolítica y en los juegos geopolíticos globales a las decisiones unilaterales de Donald Trump o de cualquiera que gobierne el país norteamericano, ¿no? Creo que ahora viéndolo en perspectiva era más o menos previsible que no funcionara esta convocatoria en los términos en los que fue planteado, porque esta convocatoria fue planteado, incluso la convocatoria lanzada por Xiomara Castro, era una convocatoria muy envalentonada y muy acuerpando a Petro en el diferendo. Y ahí no digamos México, no digamos Chile o no digamos Brasil, era muy difícil que un bloque que necesita el consenso de gobiernos de otro estilo reaccionara como si, por ejemplo, lo tuvo que hacer en el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, ¿no? Es decir, el enemigo aquí no es un país sudamericano, sino es este loco a cargo del imperio, ¿no? Entonces, creo que la convocatoria fue tan políticamente marcada que era difícil que resultara como eficaz, y que ahí habrá que ver y se irán conociendo tal vez poco a poco las diferentes reacciones que hubo. Efectivamente, la reacción mexicana fue no de boicot, me parece, pero sí como de distancia, de decir mandaré al canciller, no fue un subirse como tal vez hubiéramos querido al calor de la reacción Petro y de todo lo que desató, un subirse en ese barco, pero los términos del comunicado en el que se comunica la cancelación suponen y sugieren otra cosa, sugieren que hubo actitudes de boicot o de vacío absoluto de la reunión. Y esas actitudes a mí me hacen pensar qué relación pueden tener con la declaración que hicieron hoy Lula y Boric de que ellos se hablaron por teléfono, una actitud así como de nosotros somos súper amigos y nos hablamos y estamos en realidad viendo cómo vamos a liderear el bloque de gobiernos progresistas con aquellos a los que nosotros consideramos progresistas, porque podemos perfectamente anticipar que en esa lista, por ejemplo, a esa fiesta no invitarán a Venezuela, ¿no? Entonces, me parece que también se va a abrir una etapa en la que la necesidad de hacer bloques regionales tan grande que van a empezar a jugar también las vocaciones de liderazgos ahí, ¿no? Entonces hay un Petro ahorita que se puso en el centro del debate público, pero también está la voz de Claudia en esa rememoración de su participación en el G20, y Lula y Boric, que son las voces más edulcoradas y más simpáticas al imperio de la región. Y creo que eso es un rejuego que vamos a empezar a ver. Lo que se pierde, y con esto cierro, lo que se pierde ahorita en todo esto es el sentido de emergencia, de respuesta regional a una crisis humanitaria, porque lo que estamos viendo con el trato a la inmigración ilegal
abriría la necesidad de que reaccionemos regionalmente a interpelar el trato que están recibiendo nuestros connacionales del otro lado de la frontera. Y ahí la dejaré. Gracias, Tere Rodríguez. Fede Bonazo, hubo una serie, bueno, del domingo que todo el mundo estaría descansando, nos empezamos a ver información y Colombia, Petro, todo esto, luego el diferendo, luego hablando de las flores que no iban a llegar a Estados Unidos, que el 60% del 14 de febrero, pues no iba a disfrutar allá en los Estados Unidos, y el café también. Sin embargo, también hay otro tema que es el que yo quisiera preguntarte. Hay un tema hay quienes en Estados Unidos dicen Trump dobló a Petro. Trump dobló a Petro y entonces, pues obviamente la retórica y el mensaje va en ese sentido. Sin embargo, la lógica y lo que vimos nosotros fue una actitud de Petro bastante digna y dijo, a ver, sobre todo el discurso se centró en que él había autorizado los vuelos y que siempre no. No, lo que dijo Petro es, no aviones militares y no gente con violación a los derechos humanos. Es decir, en ese sentido se mantuvo. Sin embargo, las redes y la retórica se movió para otro lado o de acuerdo a la conveniencia. ¿Cómo mediste tú por ahí este tema? Está muy polarizado el mundo, ¿no? La pelea ideológica ha partido el mundo en dos y hay gente que lee más allá de la evidencia lo que quiere leer. Hay gente trumpista o muy antiizquierda, sin necesariamente ser un fanático de Trump, que leen que un zurdo más fue doblegado y eso les da satisfacción más allá de si lo doblegó Trump, que es este delirante que está humillando migrantes y que eso es quizás lo que más nos preocupa de todo. Y hay gente que lo leyó como que Petro fue el ganador de esta pulseada política diplomática. Yo creo que Petro fue muy hábil y coincido con las voces que han señalado que Petro quiso evitar una foto clave en este mundo donde la propaganda y las fotos tienen un impacto, por supuesto, cada vez mayor, cuando logran eludir las fake news y las fotos trucadas, pero si dejaba entrar a migrantes colombianos esposados o en esas condiciones, le iba a dar un golpe bukelero, ¿no? Este tipo de propaganda que ha usado tanto Bukele con todos estos presos desnudos y sometidos y engrilletados. Eso es lo que quería muy probablemente Trump para a sus bases xenófobas alimentarlas de regocijo, es decir, miren cómo estamos devolviendo a los criminales que han causado el desastre en el que están los Estados Unidos y que venimos nosotros a curar. Esa retórica, por supuesto, que ha conseguido enamorar a cierto electorado estadounidense y va a causar un daño enorme, veremos en qué proporciones, pero se va a ir cayendo, desmoronando con el paso del tiempo. En esta primera batalla yo creo que fue Petro, efectivamente, el que no permitió que esa foto, que hubiera tenido un gran impacto y hubiera sido una victoria propagandística de Trump, se concretara. En ese sentido estuvo muy bien, dijo, los van a traer, por supuesto que los vamos a aceptar, pero con todos los respetos elementales a la dignidad humana. Así lo veo yo. Yo lamento que la CELAC no logre consolidarse. Este organismo que tiene la misma conformación de países que la OEA si sacamos a Canadá y Estados Unidos. Es el espacio, yo creo, regional más ambicioso en cuanto a su conformación, pero a la vez poco ambicioso en cuanto a los recursos y el carácter que los mismos países miembros, sobre todo los líderes de la región, le quieren dar. Con un Brasil que apuesta evidentemente más para la UNASUR, que piensa más también en el Mercosur, es decir, que la unidad tanto política como económica la tiene más concentrada en la región de Sudamérica, abandonando, no digo a su suerte, pero sí desaprovechando y teniendo menos en cuenta la posibilidad de unir también al Caribe y a Centroamérica, que son regiones muy golpeadas y evidentemente mucho más bajo la égida del imperio estadounidense. Me parece que es una pena que no logremos consolidar la CELAC, que bajo el liderazgo de AMLO había cobrado, recordemos, como por lo menos una ilusión bajo la conducción que tuvo de México durante un periodo. Y repito lo que hemos dicho todos en esta mesa el día de hoy, es decir, México no puede
quizás, aunque quisiera, mirar tanto al sur, porque en este momento necesita consolidar o evitar que el daño económico comercial con los Estados Unidos realmente impacte. Se sube además a un año de poco optimismo en términos económicos, con un gasto y un presupuesto que ha planteado Claudia muy ambicioso en política social, que debe financiarse y que no puede correr el riesgo de tambalearse o perder fuerza en una crisis comercial o económica con los Estados Unidos. Esas razones las comprendemos, pero por supuesto el corazón las entiende menos. El corazón apela a que esta agresión brutal que está haciendo a los migrantes que nos representan, que representan nuestra cultura, que representan lo que somos como pueblos latinoamericanos, con todo lo que nos une mucho más que lo que nos separa, esta agresión brutal que nos interpela a todos, que es una agresión que estamos recibiendo todos los que vemos las imágenes de la humillación de los migrantes, no logre ser un verdadero aliciente para una unión un poquito más sólida. Los cipayos, perdón por usar ese término, pero bueno, a veces cuando el entreguismo de ciertos personajes, líderes o políticos de nuestro continente es tan obsceno, tan evidente, realmente indigna. Cómo se ha doblegado toda una opinión pública, y en México no hemos tenido la excepción, en favor de Trump y de estas medidas crueles. Indigna ese entreguismo, indigna el poco orgullo que tienen algunos políticos, analistas o personajes de nuestros países que prefieren festejar lo que ellos han concebido como una derrota política de Petro antes que atenerse a la realidad y apelar a un orgullo elemental. No digo un nacionalismo barato, pero un orgullo elemental de lo que significa el avance de este personaje y de sus políticas de crueldad social. Yo creo que la respuesta que veremos, aquí concluyo, va a ser directamente proporcional al aumento de la agresión también por parte de Trump. Va a llegar un momento en que esa agresión, si prospera, se acentúa contra determinados grupos sociales, va a desencadenar inevitablemente una reacción más grande en el mundo y en Latinoamérica particularmente, y eso puede ser una oportunidad para generar vínculos que hoy están bastante desarmados y que no cumplen con lo que hace tanto tiempo, tantos siglos, Bolívar concebía como una unión esencial de estos pueblos tan parecidos que somos en Latinoamérica. Así es. Y bueno, hay en estas posiciones que se dan en las redes sociales, luego hay cada personaje. Vamos a pedirle a la producción, a nuestro compañero Sebastián Enríquez, que nos muestre esto. Sí, los dos pusieron cara. Dice Pablo Magluf, dice, necesitamos un narco de la talla de Pancho Villa. Si viviera hoy sería narco. O sea, él ya reconstruye la historia y la adapta a lo que él quiere. Que ataque a Estados Unidos para que nos declaren la guerra y nos reconstruyan como a Japón. Bueno, también hay cuestiones deplorables como estas, ¿no? Que sin información, sin haber leído lo básico de historia, lo básico, y no hablo de la escuela, sino un poquito más allá. Pero bueno, ya, no los hago enojar más con esto, pero mientras esto sucede, Esteban Moctezuma continúa como embajador en México y Francisco Garduño sigue en el Instituto Nacional de Migración. Y refiero hoy a la conferencia de prensa de la presidenta hoy, cuando dijo, pues aún sigue esos silencios, esas pausas, es la verdad, es admirable la transparencia de Claudia Sheinbaum en las conferencias, porque es con ese tono uno denota, infiere muy claramente por dónde anda el corazón. ¿Qué significa la presencia de estos dos personajes que aún siguen ahí, Diana Fuentes? Bueno, yo creo que significan que la política se sigue resolviendo desafortunadamente. Bueno, quizá es algo que no pueda nunca eliminarse, pero se sigue resolviendo como acuerdos entre grupos. De otra manera es muy difícil entenderlo, ¿no? Esteban Moctezuma es un personaje que desde el día 1 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era como que generaba grandes interrogantes, ¿no? ¿Qué hace ese señor
ahí, es decir, cuáles son sus antecedentes, su militancia, su ideología, su perfil, que haga que uno pueda concebir la idea de que debe ocupar un espacio en el momento de la transformación social que ha implicado este gobierno. Entonces fue desde el inicio uno de esos personajes tristemente célebres, además por una gestión bastante simplona y sin ninguna trascendencia en la Secretaría de Educación Pública. Y luego, pues uno pensaba, lo mandaron un poco al exilio, ¿no? Por allá a ver que haga algo mucho más importante o relevante, o quizá en un medio que le es bastante más natural. Y de todas maneras, en estos años, ¿no? Tampoco hemos tenido noticia o algo relevante sobre su gestión o su presencia que pues nos dé elementos mínimos suficientes para comprender cuáles son los motivos que permitan que se sostenga ahí. Y es cierto, ¿no? Probablemente el silencio de Claudia o la forma en la que ella responde a esto nos manifieste el hecho de que detrás de esto sigue habiendo acuerdos entre grupos que finalmente implican a veces concesiones sobre ciertos personajes en ciertos espacios. Eso respecto de Esteban Moctezuma, porque otra creo que es la historia, aunque tal vez tenga una causalidad semejante, respecto de Garduño, ¿no? Porque es uno de esos funcionarios que durante el sexenio pasado fue claramente señalado por la sociedad mexicana o un sector muy amplio de ella, que pues debía ser cuestionado y debía ser retirado de su puesto. La tragedia, ¿no? de los migrantes y de quienes habitaban el albergue en Ciudad Juárez en 2022 es algo que laceró profundamente la confianza incluso política que podía depositarse en ese gobierno sobre la gestión, el cuidado, ¿no? Y la consecuencia discursiva y práctica respecto de los migrantes en nuestro país. Y la laceró profundamente en muchos ámbitos, porque más allá de que pudiera haberse dado elementos mínimos suficientes para deslindar responsabilidades sobre a quién se atribuía el hecho de que estuvieran encerrados, las condiciones materiales en las que se encontraban, aunque hubiera podido justificarse o darse, ¿no? Revestirse esto de alguna manera de un entorno que lo explicara, de todas maneras lo que esperábamos es que hubiera responsables en los que se pudiera de manera nítida pues observar una disposición política a no permitir que esto se repitiera. Y la cabeza, digamos, más señalada sobre esto fue precisamente Garduño. Entonces, eso provocó incluso una crítica muy importante de defensores de derechos humanos, de aquellos que han estado siempre en el tema migratorio, respecto de cuál era la orientación real de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces esta presencia que persiste ahora, pues no puedo leerla yo de otra manera, más que aquí hay una gestión interna de fuerzas políticas en las que se está de alguna u otra manera, se negoció previamente o se sigue negociando la presencia de ciertos personajes porque tienen pues alianzas estratégicas con algunos otros. Entonces creo que en cualquiera de los casos, ¿no? Si mi hipótesis es correcta o incorrecta, en cualquiera de los casos es una noticia muy desafortunada y además en el marco de lo que precisamente ahora estamos defendiendo frente a un Donald Trump, ¿no? Estamos sosteniendo que las personas deben ser tratadas con dignidad y ahora mismo, ¿no? Pensamos en Petro, ¿no? Que sale a decir, no los quiero que envíen a mis connacionales encadenados y en condiciones que disminuyen su dignidad humana. Y frente a eso, en México tenemos esta contracara. Entonces es algo que hay que seguir cuestionando y que creo que hay que seguir señalando. Gracias, Diana Fuentes. Vamos a en unos momentitos más, sobre todo es poner la respuesta. Bueno, esto de Esteban Moctezuma sale el tema porque hace unas horas subí un video donde dijo que habrá momentos difíciles, pero también alentadores y que él es un soldado de México. Me suena eso bastante priista, pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Tus consideraciones, Tere Rodríguez de la Vega.
Bueno, en dos bloques, ¿no? Uno, el del Instituto Nacional de Migración, lo considero inadmisible y además no hay nada más alejado a la declaración de principios del humanismo mexicano que la política indolente y cruel que ha prevalecido al frente del instituto en en la era de este señor. Eh, y ahorita además, efectivamente, como muy bien dice Diana, pues es una enorme contradicción de cara a lo que nosotros estamos vociferando y exigiendo como trato digno a nuestros connacionales. La carta de presentación que tenemos es a decenas de migrantes calcinados por la política cruel e indolente de este señor al frente. No es que no debió ser ratificado, es que este señor debería estar respondiendo a la justicia por sus acciones u omisiones que condujeron a ese asesinato. Eh, bueno, inadmisible, sin palabras, de verdad, de no creerse. Lo otro, el equipo, digamos, de la Cancillería y específicamente el papel de Esteban Moctezuma, creo que es otra cosa. A mí me parece como complicado que en un tema tan exigente en estos momentos como la relación bilateral México-Estados Unidos, se conserve una cuota negociada con grupos. Me parece que Claudia, que muy bien ha hecho en ir avanzando terreno en la toma de estafeta de liderazgo al interior de la Cuarta Transformación, este es el momento en el que debería ocupar también ese liderazgo y romper cualquier acuerdo, pacto previo entre camarillas que siga teniendo a una persona no de su entera o de su entera cercanía al frente de la representación diplomática de México allá. Más allá de esto, de la situación, ayer Julio en la videocharla astillada le ponía otro matiz, ¿no? Más allá como de esto, pensar en qué tan eficaz equipo para conducir la bilateralidad van a ser Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente, qué tan este, preparados están para la relación que exige un personaje como Donald Trump. Creo que eso lo iremos viendo poquito a poquito. Donald Trump acaba de entrar, todavía no logramos ver cómo va a funcionar la Cancillería, la embajada allá en todo lo que tiene que hacer, porque no solo tiene que gestionar la bilateralidad, sino que además tiene que hacer mucho trabajo en territorio que no necesariamente están acostumbrados a hacer, ¿no? Trabajo en territorio de acompañamiento a nuestros connacionales que deben estar sufriendo un clima de zozobra muy dramático, ¿no? Pero hay otra cosa que yo no puedo no traer a cuento porque tiene que ver con la memoria política de los procesos que llevaron a Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República y tiene que ver con el perfil político no solo de Esteban Moctezuma, sino de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Personajes claves no de cualquier momento del priismo, sino de un momento que resultó particularmente doloroso para la trayectoria de la izquierda de la que también viene Claudia Sheinbaum, me refiero al sedillismo, ¿no? Un Juan Ramón de la Fuente que fue crucial en el proceso de blancamiento de la matanza de Acteal desde su titularidad de la Secretaría de Salud, un blanqueamiento que garantizó la impunidad en la que todavía seguimos teniendo ese dolorosísimo caso de crimen de Estado. Y por otro lado, pues es el rector, será muy blandito, pero es el rector que metió a 1000 estudiantes, que metió a la PFP a la universidad y que metió a 1000 estudiantes presos por sostener la huelga en la UNAM, ¿no? Y la memoria política de la izquierda, más allá de su eficacia o no como titulares de la bilateralidad, creo que no lo puede dejar de mencionar, porque son procesos que a la larga pesan en la pérdida de identidad política de un proyecto progresista. Y ahí la dejaré. Gracias, Tere Rodríguez de la Vega. Vamos a ver. Vamos a esperar aquí a que nuestro compañero Sebastián Enríquez tenga ese fragmentito del El Soldado de México. Dijo en este largo video de más de 7 minutos, dijo: mi decisión ante la presidenta fue y seguirá siendo de apoyar en lo que me solicite porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad
de todos, no dijo todas. Osario, un extraño enemigo. Nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. A mí me suena más como... Mi decisión ante la presidenta fue y seguirá siendo de apoyarle en lo que me solicite, porque soy un soldado de México y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. Pues ahí está, Fede Bonazo. Bueno, acto seguido después de eso, o no un poquito antes, la semana pasada se entrevistó con un senador, un congresista republicano, Tony González, dijo cuyo distrito representa el 40% de la frontera entre México y Estados Unidos. Concordamos, dijo, en la vitalidad de la región fronteriza para el bienestar compartido y la convivencia para ambos países, de tener una visión constructiva, coordinada y ordenada para superar los retos. Y ya está, eso es lo que dice el estado de X. El día 23 reaparece ayer por la tarde con Tu consideración, Fede Bonazo. Ellos nos mandan a Rambo, a este cuate Johnson, y nosotros respondemos con Moctezuma. Es decir, este cuate que, como muy bien recordaba Tere, jugó un rol en el gobierno de Zedillo, fue secretario de Gobernación. El zapatismo lo denunció por haber sido parte de la traición de febrero, aunque no parte protagónica. Él se defendió diciendo que ante el cambio de estrategia de Zedillo con respecto al zapatismo, él había renunciado a gobernación, pero se quedó en la Secretaría de Desarrollo Social con Zedillo, o sea que no renunció tanto. Estos hombres sin ideología del poder, operadores políticos que terminan siendo funcionales a cualquier gobierno y que terminan ocupando puestos, también lo decía recién Tere, este es el personaje que va a representar a México ante el desafío que implica el gobierno de Trump. En fin, veremos, qué sé yo, ojalá nos dé buenas sorpresas, pero nada en su historial y en su biografía nos anima a pensar que este hombre va a tener ni la fortaleza personal ni la convicción ideológica como para ser el diplomático que hace falta en estas circunstancias. Y luego lo de Garduño, ¿qué puedo agregar a lo que también han dicho ya Diana y Tere? Es un insulto a la izquierda misma, a los que consideramos que los derechos humanos son fundamentales, que los derechos de los migrantes que nos tienen tan angustiados porque estamos viendo el trato a los paisanos y a todos los migrantes que hoy en Estados Unidos están siendo agredidos, y luego mantenemos en el puesto a un hombre que vino a sustituir a Tonatiuh Guillén, que había estado al principio de la administración de López Obrador proponiendo una nueva política migratoria, aquella acorde con las concepciones más elementales del humanitarismo, o si se quiere decir del humanismo mexicano que tanto se pregona. Y ese hombre fue sustituido, Tonatiuh, por Francisco Garduño, por presión de Trump. Es decir, es muy difícil no especular con la idea de que su continuidad, más allá de que está detenida el proceso que tiene en la Fiscalía General de la República, tiene que ver con otro guiño más a Donald Trump, y uno empieza a llenar y a agrandar la bolsa de yo comprendo que el optar entre inconvenientes, pero las náuseas también juegan un papel. Es decir, hay un momento en el cual a uno le resulta muy, muy complicado comprometerse emocionalmente o considerar que este tipo de designaciones o de mantener en ciertos puestos a personajes de tan dudosa ética sea conveniente por alguna razón. Me pregunto yo, ¿no tenemos a nadie más? ¿No hay otros cuadros políticos? ¿Realmente no había otro embajador posible? ¿No hay otro director del Instituto Nacional de Migración que pueda realmente ocupar el cargo con la dignidad, la responsabilidad y las exigencias que tiene precisamente esa responsabilidad? Me parece increíble y nos obliga a pensar y a concluir que el espectro de políticos utilizables es mucho más reducido del que uno cree, o que en todo caso están enquistados en la maquinaria del poder ciertos personajes que es muy, muy complicado sacarse de encima, pero que
a veces uno piensa, con esta autoridad que tiene la presidenta, con este apoyo, con esta legitimidad y con este poder que inevitablemente se irá desgastando al paso del sexenio, porque así sucede siempre, no era este el momento para hacer ciertas renovaciones de personal clave. En fin, deja un sinsabor, un mal sabor, mejor dicho, para la coyuntura tan violenta que estamos viendo en la frontera y que, como muy bien destacaban Diana y Tere, que no podemos nosotros criticar y denunciar un trato con nuestros paisanos y hacernos de la vista gorda con el trato que las propias estaciones migratorias de México representan para los hermanos migrantes, sobre todo de Centroamérica. Gracias, Fede Bonazo, por tus reflexiones. Y bueno, postrecito de 1 minutito y medio para cada uno. Empezamos, Diana Fuentes. Híjole, es que se me pasaba, pero es que esto que nos pusiste de Pablo Magluf, es que no es un postrecito, no es así como el trago amargo del final de la comida, pero es que yo creo que estos ejemplos de estos sujetos son una manifestación del fracaso de la educación pública en el neoliberalismo, ¿no? Es decir, solo puede uno comprender que haya comentarios tan cargados de ignorancia y no de la educación pública nomás, porque seguramente fue educación privada. Entonces, me parece que es muy importante observar cómo un personaje como este ocupó espacios en la televisión, en la gran cadena de televisión que es Televisa en nuestro país, cargado de, ya no digamos de los prejuicios, de la ignorancia. Entonces, se me estaba pasando, pero es una provocación que uno no puede dejar ahí nomás, porque, claro, este tipo de personajes que están, ¿no?, cargados de prejuicios, que tienen una ideología profundamente reaccionaria, son los que están instalando una interpretación de la realidad que no tiene nada que ver con la historia, que no tiene nada que ver, digamos, con la seriedad intelectual que podría uno demandar de estas personas que ocupan espacios públicos o que los que construyen opinión pública, pero que desafortunadamente sí que generan cierta reverberancia, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ningún postrecito, pero me quedé pensando en eso de que Villa hubiera sido narcotraficante. Yo creo que habría que dejar de mirar o de dar espacios a personas como estas. Híjole, sí, así es parte de esa situación, de esto que dice este señor, bastante, ya le han contestado varios historiadores, ahí seguramente en X podemos leer más. Tere Rodríguez de la Vega, tu postrecito, dulce, amargo, el que quieras. No, pues hoy toca amargo. Me sumo a lo que dice Diana y añado que afortunadamente, como ya se acabó la disputa electoral con esta arrasadora victoria de la 4T, pues los espacios que estos personajes tenían como parte de la maquinaria y de la estrategia propagandística de la derecha, pues los fueron perdiendo porque pues ya no está abierta la disputa, ya los fueron quitando para caer bien. Y hay que celebrarlo que se queden en la ignominia de su pequeñita cuenta de X, porque de ese tamaño son solo del exabrupto que pueden poner ahí, y cada vez son más pequeñitos y cada vez que hablan y cada vez que vociferan se condenan a reafirmar y a refrendar esa ignominia y esa absolutamente intrascendencia a la que ellos mismos se han condenado. Y cierro pues con una nota que nos estaba acá compartiendo Dani Pastrana y que ya circula profusamente por aquí y por allá, del anuncio de que se esté evaluando utilizar bases tipo Guantánamo y Guantánamo misma para la detención de migrantes que hubieran cometido delitos graves. De ese tamaño es el desafío que tenemos de frente, porque de ese tamaño es el espíritu, la vocación facha de quien gobierna Estados Unidos. En algún momento, el pragmatismo que requiere el gobernar desde el sur tendrá que saldar cuentas con el principismo de que hay límites que no podemos dejar de señalar y que no podemos dejar que se atraviesen. El encarcelamiento de personas migrantes en Guantánamo, ya anunciado hoy por vías oficiales, es uno de ellos, me parece. Lamentable, estaremos buscando e informando al respecto. Fede Bonazo, tu postrecito. Como eludir
lo que acaban de comentar Diana y Tere. Me sumo a la bronca de esto último que yo no conocía. Yo estoy francamente escéptico y alarmado con lo que estamos viendo. Yo sé que habrá contenciones de los propios poderes, intereses fácticos que rodean a Trump, que no va a poder realizar todo lo que quiere, pero me parece que va a causar más daño del que podemos calcular. Hay que estar preparados para ese daño, porque además están articulados globalmente. Hay una ultraderecha articulada, de la cual hay voceros pequeñitos y mezquinos como este cuate, al que ni quiero mencionar, porque yo creo que no hay que ni reproducir las tonterías que dicen. Un hombre que está del lado del genocidio del pueblo palestino, ¿qué se puede esperar de alguien que piensa de esa manera? Lo asombroso es que haya alguien que pueda estar a favor de eso, como el presidente de la Argentina, Javier Milei, que ha hecho unas declaraciones en Davos tremendas, y con esto cierro el postrecito, declaraciones que no han pasado desapercibidas por la comunidad LGTBQ más en la Argentina, que van a tener una manifestación muy importante este sábado en contra de este retroceso brutal, reaccionario, retrógrada que encarna Javier Milei, este secretario, como digo siempre, que tiene Elon Musk en la Patagonia. Va a haber una manifestación, espero yo, que muy importante de toda la comunidad allá en la Argentina, que no va a dejar el feminismo tampoco, las mujeres tampoco, dejarse avasallar por estos supremacistas, por estos racistas, por estos misóginos que han tomado el control político en tantas latitudes. Una de ellas, nuestro vecino país del norte. Resistencia contra esta gente. Bonazo, gracias a los tres por haber estado en esta mesa, pues porque nos ilustran, nos informan y nos obligan a seguir informando, leyendo y sobre todo ese compromiso social que tenemos como periodistas. Gracias, Diana Fuentes, muy buenas tardes. Gracias. Tere Rodríguez de la Vega, linda tarde igualmente. Fede Bonazo, un gran abrazo a los tres. Gracias.